10 de la mañana, 33 minutos, 20 grados 6 décimas la temperatura. Está con nosotros Lara María Bertolini, que ya vino alguna otra vez al programa y a la que esperamos tener más seguido, si es posible. Lara, buen día, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo estás? Yo cada vez que vengo acá llueve, me encanta. ¿Ah, Hola, sí? Lara. Sí, vengo sí, Nos traes, sos la señora, la danza de la lluvia es llamarte a vos, parece. Sí, tsunami travesti, ¿viste? La limpieza, limpieza full. Sí, sí. Bueno, gracias por traernos la lluvia, porque hacía bastante calor la semana pasada. Bastante pesado, Sí. no, un desastre, no sé. La macrisis hasta el clima te caga. Todo, está roto todo. Mira, Lupita es fan del verano. ¿Dónde estuvo? Nadie sabe. Este año es junio para Veroño. Junio. Pero Estamos en me junio. sonó feo, Veroño. Sí, Veroño ¿no te le gusta? pusieron, sí, que era una especie de verano con otoño. Otoño, sí. Sí. Bueno, Lara, estás acá porque el viernes vos dijiste, alguien tenía que dar una buena noticia. Mientras estaba Mauricio Macri hablando en la Asamblea Constituyente, unas horitas después, apenas terminó, se conoció un fallo histórico para lo que va a ser nuestra historia judicial, podemos decir, de la Argentina, que es que la jueza del juzgado número 7 te dio la razón en una presentación que hiciste diciendo que tu identidad es feminidad travesti y que eso debe ser incluido en tu DNI. Sí. Eso pasó el viernes. Sí, primero lo que yo aclaro que la jueza no me da la razón, la jueza entiende. Es cierto. Porque otro día leí en una revista, en un portal que pusieron como que me aprobó. No aprueba. El material probatorio de ella le hace entender tal cosa. Es cierto. Entonces es muy importante porque acá no hubo ninguna presión partidaria, no hubo ninguna presión de una organización, no hubo ninguna presión política. Se llevó como corresponde el material probatorio a la justicia y la justicia entendió y determinó con ese entendimiento que era necesario que el Registro Nacional de las Personas abra el campo del género por todo el material probatorio. En el fallo nombran a Judith Butler. A mí me sorprende realmente eso, la formación y la preocupación de la jueza en tener cómo explicar su fallo y llegar en consecuencia a esa palabra maravillosa, en la frase maravillosa en los últimos renglones, que es la multiplicidad de géneros. Es otra, que es una ruptura al binarismo de forma contundente. Otro concepto. Sí, porque si no seguías teniendo que elegir entre dos opciones y tenías que encuadrar tu identidad en hombre o varón o mujer, como si eso te alcanzara además. Claro, mira, Violeta, el otro día estábamos hablando con Violeta Alegre y Marlene sobre los pares. ¿Entendés? Los pares que se corresponden a hombre-mujer, pares opositores, o estos pares que siempre nos tienden a encasillar en esos pares, ¿sí? Entonces, pares sistémicos, ahí está, ¿no? Son dos pares opositores y pares sistémicos. Y los dos pares, a mi entender, desde mi juicio, que siempre los razono, yo siempre digo, aprovecho mi razonamiento sin una intoxicación de teoría binaria. Los pares opositores son los que conocemos normalmente varón-mujer, femenino-masculino, y después tenemos los pares sistémicos, que son los que ordenan el sistema, entiendo eso yo, y que es lo que regla la forma de dominio en la sociedad por, ejecutar el trueque de la libertad total por una libertad completa en la sociedad de determinada manera. Acá hay un tema. Siguiendo pensando esto, entendí también y llegué a pensar que es una identidad soberana, porque no es una identidad impuesta. Es una identidad que yo decidí reclamar al Estado, porque el Estado me estaba diciendo que hay la posibilidad con la ley de identidad de género de respetar los géneros autopercibidos, pero el Estado no se hacía cargo en su letra, en la parte administrativa, que es después lo que se ejecuta en todo el Estado. Entonces entiendo que hay una responsabilidad del Estado por parte de los géneros identitarios ahora, no solo de la imposición de la identidad sobre el sexo, sino que ahora hay una decisión propia del deseo de entenderse sobre tu autopercibimiento en el género y que el Estado te lo respete. Eso es algo que en la conferencia de prensa del sábado, junto a Marlene Guayar y a Violeta Alegre, se habló bastante, cómo
cambia un poco el paradigma en la manera en que el Estado se relaciona con les individuos en la Argentina, porque ya no le impone dos opciones, sino que tiene que abrirle ese campo para que les individuos puedan definirse a sí mismos en función de su propia identidad. Es decir, no es únicamente varón-mujer y lo que eso significa culturalmente más allá de la biología, sino también toda otra gama de posibilidades, y que también puede ser, vos te definís como femineidad travesti, pero también puede ser no binaria, incluso hay antecedentes en Mendoza respecto de las partidas de nacimiento, y de hecho el fallo de la jueza es una maravilla, eso es lo que vos decías, ¿no? 14 páginas a donde con un nivel de claridad y contundencia avanza en la definición de todas estas cuestiones, diciendo por qué no sexo y por qué no, y por qué género, ¿no? Pero hablando sobre esto y retomando un poco lo que vos decías, ¿qué te parece este cambio de paradigma justamente en que el Estado no te defina, sino que te abre el campo y vos puedas ahí decir qué sos? Yo estaba pensando justamente eso. Ya el Estado no impone cómo se deben identificar o autodefinirse las personas, porque inclusive teníamos la posibilidad de estar dentro del par sistémico binario trans, mujer trans o hombre trans, que en una primera instancia de la ley de identidad de género era necesario, porque si no nos seguían matando y no teníamos una visibilidad mínima. Ahora Emiliano Hurtado me dijo, se saltó esa barrera, que en ese momento era necesaria, y ahora sí, se liberó no solo la letra T, sino se liberó todas las identidades que caben en los autopercibimientos, por una cuestión de la libertad individual de la autodeterminación y el derecho a nombrarte y decirte en la sociedad, yo soy esta persona. Y si bien la genitalidad, mucha gente dice, no, ahora, ¿y por qué no sacar todo? ¿Y por qué no dejar esto? ¿Y por qué no dejar lo otro? Sí. Yo no soy quien, como dijo Loana, al momento de la ley de identidad de género, nombrar las cantidades de géneros autopercibidos en la ley para poder nomenclarlos. Es que hay una cuestión que creo que todos entendemos, las formas jurídicas nunca muestran la diversidad que hay en la sociedad, o uno aspiraría que la muestren, pero siempre están como van atrás, digamos, no van atrás de los cambios sociales y de lo que realmente es una sociedad, en este caso la diversidad de géneros, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo este fallo, digamos, este cambio en las formas jurídicas produce un efecto social. ¿Qué efecto pensás que produce a futuro, digamos, el hecho de que se haya roto esta barrera y se genere la posibilidad de inscribir otro tipo de identidades que no sean las dos binarias, digamos, que establecía el sistema? Mira, yo cuando ingresé a la facultad me dieron el primer libro de introducción al derecho, que es Prácticas Científicas y Procesos Sociales, creo que era así, de Susana Murillo, y habla de esto, de los procesos sociales, cómo constituyen la forma en que en la historia la sociedad y la individualidad va mutando, que no somos estáticos en la historia, en la construcción social de la realidad. Y a mí me quebró la cabeza respecto de esto. ¿Por qué yo tenía que someterme a la estaticidad y la inamovilidad de la identidad si yo no me sentía completa como ser individual en esta sociedad, y no encontraba forma de que el Estado y la sociedad estuviese yo representada? Porque la identidad travesti, porque ese otro tema, ¿por qué no elegí solo travesti? Porque están también las masculinidades travestis y las feminidades travestis, entonces hay que respetar. Bueno, yo desde mi lugar voy por mi identidad, pero para que esto no sea individual, también razoné la forma colectiva de este pedido ante la justicia. Mucha gente ha dicho, ay, pero ahora vos pediste travesti y nosotros que no. Si leen el fallo es maravilloso, porque justamente los últimos 10 renglones del fallo creo que es para ovación, porque hable la necesidad y imperiosa de la multiplicidad de géneros. Además, decir feminidad travesti deja claro que no hablamos de mujeres o de feminismo, sino de feminismos y de femineidades. O sea, ahí también estás ampliando la concepción de femineidades, en las cuales incluso las personas cis podrían llegar a replantearse cuestiones también de la vida cotidiana. Claro, porque siempre estamos con la obligatoriedad de cumplir con lo que nos da el sistema cultural de respecto a nuestra identidad y dónde pararnos.
Y la Argentina en especial, por eso Violeta siempre me dice, Lara, la construcción social de la Argentina nada tiene que ver con otras acciones culturales que se produzcan en el mundo. Violeta está estudiando antropología y me hizo entender que este cambio de paradigma en la Argentina, ¿por qué hay tantos cambios paradigmáticos en la Argentina respecto de la identidad? En la Argentina la identidad es el motor de la revolución. 1920 los trabajadores, 1950 el peronismo, 1970 los reclamos con la aparición de la dictadura para reventar a los desaparecidos, madres, hijos y abuelas reclamando esas identidades desaparecidas, y de repente a las trabas nos sirvió agarrarnos de eso para decir acá estamos también otra identidad que ni siquiera existe en los libros de historia. Lara, pensaba mientras vos hacías un repaso, porque quizás algunas personas que nos están escuchando dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre sentirse o autopercibirse mujer trans y percibirse una femineidad travesti? ¿Qué hay en esa, digamos, qué nos podés decir entre la diferencia entre esas dos maneras? Por lo menos ya sabemos mujer trans, en general podemos tener alguna idea de qué significa eso, pero me gustaría escucharte sobre todo para ver qué es lo que nos podés romper la cabeza sobre esa diferencia. Yo de mujer trans no te puedo hablar porque no puedo hablar de una identidad que yo realmente no me senté a hablar realmente con esto, porque justamente era la manera impuesta que tenía por la sociedad, que muchas compañeras las han tomado y las abrazado con total respeto, lo digo. Pero la identidad más masculina travesti es la que nadie aceptaba, inclusive desde el mismo colectivo. Es una identidad que en nuestra historia ha sido mancillada por todos lados, golpeada, de manera, digamos, denostada de la peor manera, una negatividad social tan grande que obvio que muchas compañeras no la querían tomar porque te trae lo peor del pasado de la historia nuestra. Pero inclusive yo me hago cargo, cuando yo ingresé a la colectiva lo van a ver, que yo me decía mujer trans, y me decía, pero no me reconocía. Entraba en esa casilla impuesta para obtener también esa protección dentro de lo que me daba la identidad de género, para considerarme y no considerarme yo. Entonces, ¿qué pasó? Con el trabajo que hicimos en la colectiva, de hablar, charlar, también interpelarme sobre nuestra posición y mi posición finalmente de feminidad travesti y de travesti, me dio la posibilidad de elegir mi deseo y reivindicar mi derecho a ser monstruo, ese monstruo que muchas dicen, ay, ¿por qué te dices monstruo? Porque ser una monstrua es algo maravilloso. ¿Entendés? Porque mi monstruosidad de traba, 44, maquillarme y toda esa cosa que tenemos en las trabas, es que hace mi identidad y hace mi felicidad. Yo creo que no podría ser otra identidad o atarme a otro concepto identitario que me impone la sociedad si sé que mi identidad travesti no florece. Por eso, cada identidad tiene que ser respetada. Y también imitemos a las mujeres transgénero, transexual, porque el trans, otra vez lo mismo, el licuado multifruta de lo trans, que vuelve de nuevo a ser una transhegemonía, dándonos el permiso social de ser lo trans. Pero en lo trans hay un montón de gente, hay un montón de identidades. Y no tenemos que permitir que nos borren y nos licúen con eso. Claro, porque volvés a generar lo mismo que generaba el binarismo, ¿no? Un deber ser respecto de cómo sentirse, de en qué lugar ubicarse, y vuelve a ser como una especie de... Y crear de nuevo un par sistémico trans hegemónico. El par mujer trans y hombre trans. Y ayer hablaba con Silvia Delfino, una académica histórica de la UBA. Sí, de letras. Que es mi tía, como digo yo, mi tía posta. Y ayer me decía, Lara, la identidad travesti es un impar sistémico, es un impar opositor, porque no tenés otro con el hacerle el yin y el yang. Porque la construcción binaria es la que toma la forma de dominación. Y cuando surge una identidad que no está dentro de ese par sistémico o dentro de ese par sistémico transhegemónico, es donde irrumpe. ¿Y cómo lo dominas? ¿Cómo lo discutís?
Hay ahí también, y un poco lo mencionaste, una tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Justamente. Digo, me decís justamente, pero digo, cuando decimos entre lo individual y lo colectivo, decimos, hay muchas personas que pueden pensar, bueno, esto es particularmente para Lara, va a aparecer en el DNI de Lara. Pero esto no es así, porque incluso en el fallo abre ese campo de identificación del género a las múltiples identidades. Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Algo para vos o algo para el colectivo? Mira, Viole habla de la pobreza estructural que tiene el colectivo. Por las urgencias que tenemos no nos podemos dedicar a otras cosas como este caso. Nuestras urgencias es que no nos maten, tener trabajo, nuestra salud, nuestra situación de vivienda que es extrema. Hay chicas trans durmiendo en la calle hoy, en cava, y no hay ningún protocolo de acompañamiento a la identidad más vulnerada y violentada en la sociedad. Y eso que me lo discuta cualquier persona, porque todos podemos tener categoría de victimización, pero cuando no sos un par social dentro de la estructura de los derechos sociales, la traba está al costado en el camino del barro, y las chicas trans también. Entonces tenemos que pensar eso. Y justamente como vi que había otras urgencias que hacían evadir esto del reconocimiento soberano de la identidad, porque al ser soberana perteneces al Estado, y las identidades de géneros autopercibidas no estaban en el Estado, estaban nombradas de manera fatua, liviana. Yo quería haber escrito en un lugar travesti dentro del Estado, en un aparato, para que el Estado diga sí, hay travestis. Y la travesti, que es la identidad más golpeada y más con un concepto cultural tan negativo, hasta inclusive en nuestro colectivo, es la que reivindicó nuevamente algo que habíamos dejado. Porque es la urgencia de nuestras vidas, es que nos compele y nos lleva a salir adelante a costa inclusive de nuestras propias muertes en favor de los derechos. Y Lara, en ese sentido, ¿cómo se va a sentir en la vida cotidiana esto? Por ejemplo, no sé, venimos viendo en las últimas semanas algunas denuncias de algunas chicas trans y travestis que son re maltratadas, por ejemplo, en el marco de las consultas médicas, ¿no? En la vida cotidiana, en el día a día, ahí, en tu DNI y demás, para hacer trámites, demás cuestiones, ¿cómo se ve reflejado este cambio? Mi compañera, que Paula Gisela Corinti, creo que estaba en la clínica Zavala, que es una clínica de primerísima línea. Yo también estuve ahí. Yo sufrí una peritonitis el año pasado en esa clínica, y yo no estaba acostumbrada a tener obra social, nunca tuve. Terminé primero tirada en una camilla de Argerich, y cuando una vecina se enteró que tenía obra social, a los 10 minutos llegó la ambulancia, que era volver al futuro, era un sueño de una noche de verano. Era idílico ir a esa clínica. Y uno de los médicos que me atendió, un par de los médicos que me atendió, no tenían formación en géneros. Te trataban en masculino a pesar del ingreso. ¿Y será que tenemos esa templanza trans, porque la furia hoy se tornó en templanza, que decía, bueno, ya van a aprender, vamos a ver qué hacemos? Y llega una enfermera y me dice, disculpa Lara, no quiero ofenderte, pero ¿qué querés? ¿Chata o papagayo? Una genia. ¿Dónde está el título universitario de los médicos? ¿Dónde está toda esa academia? Una trabajadora enfermera de profesión supo entender la razón de mi existencia y de mi identidad. Entonces voy a esto. ¿Para qué va a servir? Para esto. ¿Para qué va a servir? Cuando yo entré a la Procuración General de la Nación, tuve que ir al cuerpo médico forense a hacerme la revisión. Bueno, señora, póngase delante para el aparato y fírmeme acá que no está embarazada. Por ley tenés que firmar si no estás embarazada, porque te sometes a raya. Le digo, soy travesti, no estoy embarazada. Bueno, firmame igual. Que bueno, la burocracia es así, ¿viste? No, el no conocimiento del tema de las identidades de género es así. Entonces, si estos son microviolencias diarias, hay que acabarlas de alguna manera, y la forma del registro identitario es una de ellas, porque le va a hacer preocupar al médico cómo tratar médicamente a una travesti, a una mujer trans, a una transexual, saber las urgencias. No podemos estar esperando que los hospitales, luego de una operación de reasignación de sexo, las chicas estén desesperadas porque no reciben los tutores de parte del Estado, porque no entienden la urgencia que necesitan para el posoperatorio, ni cuando las obras sociales del Estado o de los entes del Estado
no le reconocen el 100% de los tratamientos médicos a las chicas trans porque se le va la vida. Una chica transexual que trabaja en el Poder Judicial, en vez de darle al 100% de los remedios, le dieron al 70%. Y mi amiga tiene que arriesgar su vida por su derecho, porque lo puede pagar, pero es su derecho tener esa medicación gratuita, porque si no recibe el tratamiento hormonal se quiebra como un vidrio fino, porque no tiene ingreso hormonal. Entonces todas esas cosas hay que pedirlas desde el registro. Ya no vamos a necesitar, creo y entiendo que si evidentemente el Registro Nacional de las Personas se hace cargo de esto, con las identidades autopercibidas, hoy para mí entendidas, los géneros identitarios reconocidos dentro del RENAPER y del Estado, cuando suceden los crímenes va a haber un registro directo, no vamos a tener que abrir un lugar para esto, que es lesbiana, mujer, porque también la identidad lesbiana es la que siguen atando a la mujer, cuando la lesbiana y lesbianas que desde dicen no soy mujer, por la identidad autopercibida, entonces vamos por eso, y que la lesbiana cuando sea asesinada o violentada por su identidad, sepamos qué hacer. Lara, vos, Marlene dijo en la conferencia de prensa del sábado que este fallo le abre a la infancia la posibilidad de pensarse en su propio deseo. Una belleza, además de ser un masazo, digamos, de cómo nos abre a pensar un montón de cosas. Vos escuchás esto y le escuchás a Marlene, que Marlene habla mucho de las infancias incluso. Y le mandamos un beso porque escucha los botes. Y entonces vos escuchaste esa frase, sentada ahí, hubo muchas cosas que escuchaste y hiciste... Es que a veces yo no tengo muchas oportunidades de estar sentada con Marlene y fue un honor que venga. Primero que me acompañe mi hermana Violeta Alegre, que yo le digo, me decía en el taxi, te voy a cagar a cachetazo porque yo soy cero política y diplomática, yo voy derecho. Y la invitamos a Marlene porque también estaba en esta lucha y está en conjunto, porque es una lucha de todes. Y cada vez que escucho hablar a Marlene, y hay que seguirle el hilo, porque es muy fuerte cuando habla, y a veces es como que ella va en quinta y vos vas en tercera y se te funde el motor. Hubo cosas que a mí eran... era tomar un hálito, un respiro, porque te dejaba sin aliento. Y también es para las infancias, para pensarse en la crianza, no en la educación, no en la formación estructural impuesta, sino en la crianza desde la libertad y la identidad. Y qué mejor que una persona criada en su libertad identitaria pueda gozar el pleno goce de su autodeterminación como persona y crecer en base a eso. Y sus derechos también, ¿no? Saber que tienen derechos. Es que ese es otro paradigma que tenemos. Tenemos toda una sociedad que sabe de nuestros derechos, los puede omitir por desentendimiento, intolerancia, y lo escucho y lo leo, porque después de este fallo también, en la plena facultad de la UNDAB, hoy no perdono a nadie. Alumnos de la UNDAB decían, ¿cómo el Estado pierde el tiempo en esto? ¡Qué vergüenza! Bueno. Y yo les contesto, vergüenza es tu desconocimiento. Perdón, hablando de eso, Ani dice, hola a todos, por favor, ¿me pueden decir si se puede leer el fallo completo en algún lado? El fallo completo está en uno de los diarios... En la nota de Clarín, que... Igual, Victoria total que estuviera la nota... No, yo quiero agradecer a Estefanía, no leas, no. Voy a leer el título, yo te quiero agradecer, y se callan todos. Travesti soberana. No, con Lara yo me callo la boca. Yo te quiero agradecer, Estefi, porque fue con una de las primeras que comuniqué cuando pasó esto. Y vos me dijiste, bueno, yo te puedo comunicar con compañeros de trabajo, y me has cuidado tanto que yo te lo tengo que agradecer públicamente, porque tenía miedo de que hagan mierda esto algún medio, algún chiste o algo, y viste cómo son los programas, en 2 minutos te lo toman como un quack. No, y con esto se tomó con absoluta sinceridad, y yo tengo que agradecerte inmensamente. Se defiende colectivamente, porque hay alianzas de periodistas feministas, y acá hay que agradecerle, en este caso particular, pero a todas, ¿no? A Agencia Presentes, que viene haciendo siempre un enorme, inmenso, archi recontra trabajo. Sí, de hecho estaba Ana Fornaro y estaba María Eugenia también Ludueña, el sábado en la conferencia. Y la agencia Telam, una agencia de noticias brasilera, que yo decía, con lo que Brasil está pasando, que quieren eliminar la ley de identidad de género, de repente que venga desde la Argentina en un gobierno
neoliberal destructivo, salga a la luz esto, es como, no sé, es salir del barrio y oler a flores. Sí, y en este caso particular, en la nota de Clarín que la firmó Mariana Iglesias, a quien no tengo más que palabras de admiración total, porque Mariana es una profesional alucinante, compañera, que da una lucha dentro de Clarín. Ahí adentro, sí. Que si hay algo que hace bien Clarín es tenerla a Mariana Iglesias en su staff. El título de la nota, donde pueden leer el fallo, es Ni femenino ni masculino, su documento dirá Femineidad travesti. Esa es la línea con la que Mariana armó la nota, y ya sabemos, ¿no?, que hay algunos medios que tienen, por lo menos en la escena del resto de los medios, un rol muy importante en cómo se fije, cómo se habla sobre determinados temas. Entonces, que haya salido de esta forma respetuosa con lo que había sucedido es para agradecerle a Mariana particularmente, que es la periodista que lo escribió. Así que yo hice de medio nomás. Es a ella el agradecimiento. Ahí lo compartí en Twitter, en el script lo pueden encontrar como Sentencia Travesti. También, si quieren buscar el fallo entero, está en la nota de Clarín, está también en el script. Bueno, se nos está terminando el tiempo. ¿Si quieren hacer alguna preguntita más? 800.000. Bueno, claro. ¿Quieren hacer 840 preguntitas más? En realidad, que aproveches, Lara, para terminar de decir todo lo que tengas para decir al respecto también. Lo más importante es que este fallo interpela a todo el mundo. No me importa si me insultan, no me importa si están en desacuerdo, no me importa, o me importa más bien, que digan que es una vergüenza o que es cómo se ocupa el Poder Judicial de esto, y me importa también que mis compañeras digan ¿y ahora qué hago? Porque te estás interpelando esa noción de libertad que te habían dado, y ahora tenés la posibilidad de tener tu opción de libertad, de identificarte como querés en tu género. Una cosa más, hay que nombrar a tu abogado también, ¿no? Bueno, Emilio Bugiani, punto aparte. Yo a Emilio lo conozco de estudio Casidagui y Lozano y Asociados, porque en el año 2000 a mí me habían echado de un laburo en un 23 de diciembre sin un mango, terminamos ganando el fallo, Bar Regia. Y yo, como soy media cabeza de termo, dije, quiero ir por esto. Y ya lo venía pensando antes del juicio de Diana, porque esto tiene un principio. Yo quiero mi identidad travesti, pero ¿cómo hago? No tengo nada. Y muchas organizaciones, muchos compañeros me dicen, Lara, te vas a jugar una lucha que por ahí no sale bien. De hecho, Loana lo dijo hay una de las charlas de ella donde dice, en un principio negociamos esto, pero después hay que negociar sobre las identidades de géneros. Y cuando voy al estudio, bueno, vamos. Un compañero como Milo Bugiani del Centro Cultural El Hormiguero, abogado cultural, popular. Y cuando salió el fallo de Diana, ahí dije, acá está la herramienta. Una mención a Luli Sánchez, la abogada que también llevó adelante la querella, ¿no? En ese juicio. Pero sin el juicio de Diana. Por la figura de travesticidio, decís. Como, mira, el otro día, ayer me fui a tomar un café con Pancho Quiñones Cuartas del Mocha, y me dijo algo que a mí se me heló la piel. Si a Diana la reconocieron como travesti muerta, ¿por qué a vos no te pueden reconocer como travesti viva? Exactamente. Y yo no había pensado eso. Yo solo había tomado el material jurídico que creó el fallo histórico de Diana para poder, ahora sí ejecuto esto, y no solo travesti, sino todos los géneros. Y es ahí donde realmente ayer me cerró la lucha y entendí que otra vez Diana Zacayán, con su sufrimiento y ese asesinato que sufrió, y con todo el apoyo colectivo que llevó al concepto de travesticidio, sirvió como herramienta fundante para que este fallo aparezca. Y creo que en el fallo también hablan del crimen de Diana, o en una de las partes de las presentaciones nuestras está. Sí. Por lo menos en la presentación nuestra que hicimos con Emilio, lo fundante fue el juicio de Diana, pero fue muy necesario el juicio de Diana para entender si Diana fue reconocida por un fallo como travesti, por un asesinato, ¿por qué no reconocerle a todas las travestis su identidad en vida? Hay un montón de mensajes que están llegando. 800 mensajes tenemos, muchos de ellos. Yo le agradezco, la verdad a mí me emociona mucho, y quiero agradecer muy fuertemente a Susi Shock y principalmente a mi hermana Violeta Alegre, porque sin ella yo no pude haber hecho eso, sin ellas.
yo tengo la terapia de ir una vez por mes cada vez que Susi yo, que está en Brandon, ir a abrazarla y escucharla, porque es como meterte en un mar de agua sana y salir purificada y salir de nuevo a la lucha. Lara, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, y gracias Steffi por estar al lado siempre. Siempre con vos, Lara. Gracias, compañera.